Buenos días, me llamo María Jesús Vilches, soy formadora de la Escuela Sindical Juan Muñiz Apico y se me ha pedido que cuente en esta asignatura qué supuso y cómo se gestó la celebración de la primera conferencia confederal Comisiones Obreras, un espacio sindical para hombres y mujeres. La conferencia se celebra en 1993, pero se decide en el quinto Congreso Confederal que se celebró en 1991. Esta conferencia se hace a propuesta de Antonio Gutiérrez, el entonces secretario general, y esta propuesta se hace porque en el Congreso, en el quinto Congreso Confederal, una enmienda presentada por un grupo muy numeroso de hombres y mujeres saca el 45% de los votos afirmativos para procurar el aumento de mujeres en los órganos de dirección. Es por esta enmienda por lo que el secretario general plantea que es hora de que en Comisiones Obreras expliquemos, profundicemos y reflexionemos sobre qué queremos hacer con las políticas de igualdad dentro de Comisiones Obreras. Una conferencia, según nuestros estatutos, es como un mini congreso, es un congreso en pequeñito. Se elaboran ponencias, se debate en toda la estructura, se eligen delegados y delegadas, que en aquel momento fueron 350 personas, que procuramos que fueran al 50% hombres y al 50% mujeres. Se producen enmiendas, también hay resoluciones y los resultados que salen de dicha conferencia son de obligado cumplimiento para toda la organización, como si del resultado de un congreso se tratara. Los acuerdos que se adoptaron en aquella conferencia yo creo que están en la base de todo el trabajo que en políticas de igualdad y políticas de género se ha venido trabajando en Comisiones Obreras. Se acordaron en dos ámbitos, uno en el interno y otro para el externo, para la sociedad. En el interno se acordaron medidas de gran calado que hoy siguen vigentes y actuales, como es el desarrollo de la transversalidad y la adopción de medidas de acción positiva. Podríamos decir que esas son las líneas maestras de la conferencia. Luego hubo otras muchas propuestas para el interior del sindicato, como era mejorar el conocimiento y la realidad virtual, la realidad de la visibilidad de las mujeres, con cursos, cómo participábamos las mujeres en los cursos de formación, cómo se debía participar en las publicaciones, datos desagregados por sexo. Había medidas para estimular y facilitar la incorporación de las mujeres a la actividad sindical y a la afiliación, medidas para facilitar la participación de mujeres en la vida y en la actividad del sindicato, adecuación de los locales, reparto de las horas sindicales, utilización de un lenguaje no sexista. Como podemos comprobar, son medidas que muchas aún siguen en vigor. Medidas que mejoraran los servicios prestados a las afiliadas, como la formación a los gabinetes jurídicos y de asesoramiento, que en políticas de igualdad en aquellos años sabían poco. La representación proporcional en los órganos, esta medida no fue obligatoria hasta el sexto Congreso, en el quinto se aconsejaba. Otras medidas complementarias, como hacer en los actos públicos inclusivos, donde se nos viese también a las mujeres y no solo fuera la fotografía de hombres del sindicato. Y también se habló de cómo el 8 de marzo debería considerarse un día de lucha a imagen y semejanza del 1 de mayo y no que fuese una cosa de las mujeres y tal. También se habló de cómo el sindicato debía tener en cuenta las políticas de no discriminación a la hora de actuar como empleador, porque también hay personas asalariadas dentro de Comisiones Obreras. En relación a las medidas de carácter externo, se aprobaron una gran cantidad de medidas para la negociación colectiva, eliminación de discriminaciones directas e indirectas, desaparición de las categorías explícita o implícitamente femeninas o su denominación sexuada, exigencia de que la valoración de puestos de trabajo se hiciera desde criterios objetivos y medibles, vigilando la no discriminación por sexo, introducción y desarrollo de medidas de acciones positivas, como mecanismos correctores de las discriminaciones, introducción de la figura del agente para la igualdad de oportunidades en las mesas de negociación. Esta medida fue una medida que debatimos mucho y se reflexionó bastante, porque entendíamos que dentro de las mesas de negociación había falta de conocimiento de las políticas de igualdad y nos parecía que una figura respetada por todos y aceptada por todo el mundo podía estar bien para que asesorase y orientase en medidas en políticas de igualdad. Realización de cursos periódicos de formación, creación de comisiones paritarias de igualdad. Entonces la ley de igualdad no se veía ni por asomo, pero esa creación de esas comisiones nos parecía un elemento importante para poder hablar en comisiones paritarias sobre los temas de igualdad. Prevención del acoso sexual, aumento de derechos de maternidad y paternidad, reducción y adaptación de la jornada, y también se aprobaron toda una serie de medidas sociales
en la línea de que nuestro sindicato es un sindicato político-social que desbordaban el carácter meramente laboral. En esta línea se aprobaron medidas educativas, como la oferta pública y educativa y gratuita para criaturas de 0 a 6 años, que como veis hoy todavía no está conseguido, promover la educación de personas adultas con especial atención a las mujeres. En el tema de salud aprobamos asegurar la información sexual, la anticoncepción, la asistencia ginecológica y la comercialización de la píldora del día después. Imaginaros cómo están las cosas, que hoy es posible que sea uno de los derechos que podamos perder. Y también planteábamos la necesidad de controlar la objeción de conciencia en los centros hospitalarios públicos para la materia de interrupción voluntaria del embarazo. Luego había otra medida que podríamos llamar de control o de varios, por decirlo de alguna manera, que hablábamos del desarrollo de servicios de cuidado para las personas dependientes. Esto vino después la ley de dependencia, pero fijaros que ya en aquellos años lo hablábamos. Control de la publicidad y de los mensajes en los medios de comunicación ofensivos y degradantes para las mujeres, control de la incidencia de las reestructuraciones de plantilla, exigencia de la actuación de la Inspección de Trabajo cuando se detectasen situaciones de discriminación hacia las mujeres, diseño de planes contra la economía sumergida, porque éramos las mujeres las más afectadas por ella. Se hablaba también de que las pensiones de viudedad cubrieran como mínimo el 75% de lo que recibía la persona fallecida y derogación del decreto de régimen especial de empleadas de hogar. Al hacer el repaso de lo planteado en aquella conferencia, salta a la vista que unas cosas siguen ahí, por desgracia, seguimos trabajando y peleando por ellas, otras son agua pasada y otras, después de avances importantes, se ha retrocedido. Un ejemplo de ello es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que si nadie lo remedia es posible que retrocedamos. Pero repensando en los objetivos de la conferencia, que eran abordar y resolver las contradicciones y vacíos que existen en el seno de la política sindical y la vida interna de comisiones, y sentar las bases para una acción sindical y organizativa integradora de hombres y mujeres, pienso que es necesario que se analicen esas propuestas de nuevo y ver su grado de cumplimiento y desarrollo para seguir construyendo el futuro, tanto dentro como fuera del sindicato. Debemos analizar en profundidad los factores que influyen para que las políticas de igualdad no avancen todo lo que sería necesario. Y no solo se puede achacar a un factor económico, este es importante, pero no es el más influyente. Yo pienso que hay factores que influyen de una forma muy definitiva sobre los temas de igualdad, como son la ideología, la costumbre, la cultura, que convierten la discriminación por sexo en la discriminación de género, en tanto que es una construcción social. Fijándonos en el ámbito interno, todos coincidiremos que los avances son innegables, desde luego. Hemos pasado de una representación proporcional a la paridad en las ejecutivas, pero yo soy todavía crítica con este tema porque creo que tenemos muy pocas mujeres secretarias generales, así como la representación en otras instancias pues es también insuficiente. La transversalidad ha dado pasos en positivo, pero aún son escasos y se está produciendo un fenómeno que a mí personalmente me preocupa y que creo que es la falta de conocimiento completo de lo que significa la transversalidad. Quizá estaría bien que en comisiones obreras nos planteásemos medir el impacto de género de las políticas sindicales. También se ha producido un avance significativo en la detección de discriminaciones indirectas. Creo que la formación en igualdad en el ámbito sindical está dando sus frutos. Y creo, pero sin exagerar, que hay que concluir que habiéndose producido avances importantes, estos están siendo todavía muy lentos. Yo creo que hay que dar un impulso a estos avances. En cuanto al ámbito externo, los años transcurridos han sido años que han supuesto cotas muy importantes de bienestar para la ciudadanía y debemos enorgullecernos de que leyes tan significativas como la Ley de Conciliación, la Ley contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad o la Ley de Dependencia hayan sido normas reivindicadas por el sindicato y estas dos últimas incluso negociadas por mujeres del sindicato. Desgraciadamente, en los 2 últimos años, la pérdida de derechos nos ha hecho retroceder de forma alarmante. La tarea que tenemos por delante, según mi criterio, sería reivindicar nuestra historia y difundirla, pero no para regodearnos y decir lo buenos que fuimos antaño, ¿no?, sino para sacar enseñanzas que nos ayuden a avanzar. Construir desde la participación la alianza entre mujeres. Creo importante seguir enriqueciendo el trabajo del movimiento de mujeres desde nuestra especificidad sindical.
Yo creo que las secretarías de la mujer deben seguir siendo grupos de trabajo y de reivindicación, que trabajan y ejercen presión dentro de las estructuras sindicales, para que las políticas de igualdad de las mujeres estén presentes en la acción sindical interna y externa y no se diluyan entre otras urgencias. Debemos desarrollar la acción sindical en un mercado mucho más fragmentado. La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en general y de las mujeres en particular las hace candidatas a las peores perspectivas. La promoción del contrato a tiempo parcial, la primacía del contrato individual frente al derecho colectivo, la individualización y subcontratación son las dos caras de una misma moneda, donde muchas veces las protagonistas son mayoritariamente mujeres. Comisiones tiene que seguir siendo identificado como el sindicato que pelea por la igualdad de las mujeres. Debemos defender las leyes con las que hemos conseguido derechos, que las mujeres tengamos en nuestras manos el gobierno de la maternidad, el que sea evidente el aumento del nivel educativo y el haber accedido de forma creciente al empleo público han introducido cambios de gran calado. La autonomía de las mujeres respecto a la maternidad se va a terminar o al menos se va a recortar si finalmente sale adelante el proyecto de ley de aborto de Gallardón. La supresión de recursos públicos para continuar con el incipiente desarrollo de la oferta de escuelas infantiles, de ayudas a comedor, junto con la práctica paralización de la ley de dependencia, van a traer recortes de derechos y de oportunidades para las mujeres. Al final de la conferencia se aprobaron varias resoluciones en las que no se olvidó ninguna de las situaciones que las mujeres vivíamos en aquel momento y que hoy algunas, la mayoría, siguen pendientes. Se tuvo en cuenta la discapacidad de las mujeres y sus mayores barreras, también los mayores obstáculos de las mujeres inmigrantes, la situación claramente discriminatoria de las empleadas de hogar o empleadas domésticas, o el riesgo de pobreza de las mujeres mayores, pensionistas y jubiladas. Para todas ellas se hicieron propuestas de mejora a su situación. Para terminar, me gustaría leer un párrafo de la clausura de la conferencia por el secretario general, que me parece muy significativa. Decía el secretario general, Antonio Gutiérrez: Comisiones asume hoy, de manera más consciente y clara que hasta el inmediato pasado, la necesidad de ser un espacio para hombres y mujeres, pero no debemos quedarnos aquí. Comisiones Obreras no puede ser un espacio donde se ubiquen hombres y mujeres. Comisiones o es un espacio que vamos construyendo con igualdad de oportunidades y responsabilidades, los hombres y las mujeres, o Comisiones no será. No responderá a las aspiraciones de transformación social de la lucha por la igualdad que legítimamente nos demandan las mujeres y los hombres de nuestro país. Hoy, igual que hace 20 años, las mujeres debemos seguir peleando muchas veces por lo evidente, sin bajar la guardia, porque avanzar tanto en el interno como en el externo del sindicato es muy necesario. Los avances cuesta mucho conseguir y perderlos es muy sencillo. Muchas gracias a todos y espero haber sido clara.